Hola chicos, ¿qué tal? Hoy os traigo un problema de dinámica. Dice, se arrastra un cajón de 35 kilogramos, tirando de él con una cuerda que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Recordad, siempre los problemas de física, un dibujito. El dibujito es lo mejor para poner todos los datos. Entonces, dibujamos, como no dice nada, pues suponemos superficie plana, ¿vale? Suelo, y dibujamos el cajoncito. Y dibujamos también nuestros ejes. Eje X y eje Y. Bien, dice, el cajón tiene una masa de 35 kilogramos. Vale, ponemos el dato. Masa, 35 kilogramos. Dice ahora, de él con una cuerda formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. Vale, pues dibujamos esa fuerza. Dice 30 grados, así que esto son 30 grados. Y esta es nuestra fuerza, la vamos a llamar FA, fuerza aplicada. Dice, el coeficiente de rozamiento estático es importante ahora, no está hablando de estático, es decir, vamos a tener rozamiento estático y dinámico. El estático, este coeficiente de rozamiento estático, por la normal, es decir, la fuerza de rozamiento estática, es la que tenemos que vencer para que comience a moverse. Luego, una vez que está moviéndose, el que se aplica es el coeficiente dinámico. Por eso, si os fijáis, el rozamiento estático es mayor que el dinámico. Sí, claro, imaginaros, es un ejemplo un poco bruto, pero que queréis mover la nevera. Para empezar a moverla tenéis que aplicar una fuerza mucho mayor que una vez que ya se está moviendo. Pues por eso el rozamiento estático, coeficiente de rozamiento estático, es menor que el coeficiente de rozamiento dinámico. Bueno, pues lo tenemos aquí apuntado. Vamos entonces a representar supuestamente la única fuerza ahora contraria va a ser esta de aquí. Una cosita, para todos los cálculos va a ir aquí la fuerza de rozamiento, pero ha de pintarse donde está ejerciéndose y es entre la caja, o el cajón en este caso, y la superficie. Esa es la fuerza de rozamiento. Vale, ahora tenemos, como siempre, estamos en la superficie de la Tierra, pues este bloque tiene una masa y por tener una masa tiene un peso. ¿Vale? El peso. Por la tercera ley de Newton, ley de acción-reacción, sobre la superficie el cajón está ejerciendo una fuerza P, pues la superficie ejerce una fuerza sobre el cajón, que es la normal. Igual habría que pintarla saliendo de aquí, pero bueno, la vamos a poner aquí, en el centro de gravedad. Que es mentira, recordad, iría desde aquí porque es la reacción. Pero bueno, vamos a facilitar un poco los cálculos. Bien. Dice qué fuerza mínima habrá que aplicar para que el cajón deslice. Como podéis comprobar, no queremos que se levante el cajón. Luego, la componente Y de la fuerza aplicada aquí no me va a importar. La que va a hacer que se mueva va a ser la componente X. Entonces, vamos a descomponer esta fuerza aplicada en sus dos componentes, en la X y en la Y. Vale, esta sería la componente FAX y esta sería tiki 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 la componente FAY. Bien, pues si dice la fuerza mínima, es decir, me está diciendo que justo el sumatorio de fuerzas sea ligera, el sumatorio de fuerzas en el eje X sea ligeramente mayor que 0. Y alguno puede decir, bueno, la primera ley de Newton dice que si el sumatorio de fuerzas es 0, el cuerpo está en reposo o en su estado de movimiento rectilíneo uniforme. Ya, pero es que no se está moviendo. Inicialmente está parado, en reposo. Luego tenemos que aplicar una fuerza que sea mayor que 0, positiva, para que se mueva. Vale, entonces, ¿qué fuerzas tenemos aplicándose en el eje X? Tenemos FAX y FR. FAX menos FR tiene que ser mayor que 0. Eso significa que la fuerza aplicada en el componente X tiene que ser mayor que la fuerza de rozamiento. En este caso, como está en reposo, va a ser la fuerza de rozamiento estático. ¿Cómo se define la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento se define como el coeficiente de rozamiento por la normal. Como es la estática, va a ser justo el coeficiente de rozamiento estático. Bien, hemos de calcular primero también la fuerza normal. Para calcular la normal vamos a echar mano ¿de quién? Del eje Y. Bien, nosotros no queremos levantar el cajón, queremos tirar de la cuerda y que el cajón se desplace horizontalmente, no se despegue de la superficie, no lo necesitamos.
entonces el sumatorio de fuerzas en el eje Y ha de ser 0. Vamos a ver qué fuerzas tenemos en el eje Y. Bien, para arriba, es decir, positivas, tenemos la normal más la fuerza aplicada en el eje Y y para abajo el peso. Y todo esto ha de ser igual a 0. Bien, la fuerza aplicada hemos dicho que tiene dos componentes, la X y la Y. Vamos a escribir ya cuánto vale. Bien, pues la fuerza aplicada en el eje Y, vamos a ponerlas, perdón por no haberlas puesto antes. Bien, la fuerza aplicada en el eje Y es justo el cateto opuesto. Sabemos que el seno sería este cateto partido de la hipotenusa. Es decir, FAI va a ser el módulo de FA por el seno de 30. Módulo de FA por el seno de 30. Y f de AX es justo este cateto de aquí, que es el contiguo. FA por coseno de 30. Vale, aquí me preguntan FAI. Así que será FA, el módulo de FA, estará aquí, por el seno de 30. FA, seno de 30 y el peso mg, igual a 0. Y de aquí tenemos entonces que la normal es igual a mg menos FA por el seno de 30. Ese es el valor de la normal. Recordad, vamos a intentar utilizar letras hasta prácticamente el final para no cometer ningún error. Bien, ya tenemos el valor de la normal. Pues ahora sabemos que la componente FAX tiene que ser mayor que la fuerza de rozamiento estática. FAX hemos dicho que es FA por coseno de 30. Significa que FA por coseno de 30 tiene que ser mayor que el coeficiente de rozamiento estático por la normal. De aquí despejamos FA. FA tiene que ser mayor que mu sub e por todo esto que tenemos aquí. Por mg menos FA por seno de 30 partido todo del coseno de 30. ¿Vale? Vamos a ver si lo hemos hecho bien. La normal, sustituimos mg, perdón, me he dejado aquí mu sub e. ¿Por qué? Porque multiplica a todo lo que hay, ¿vale? Podría haber puesto un paréntesis, pero ya directamente lo he hecho sin sacar factor común. Bien, tenemos que despejar FA y aquí tenemos FA. Es muy sencillo, fijaros. FA mayor que mu sub e mg partido de coseno de 30 menos mu sub e FA seno entre coseno tangente. Tangente de 30. Bien, queremos despejar FA. Este está restando, pasa sumando. Y tenemos FA más mu sub e FA tangente de 30 mayor que mu sub e mg partido de coseno de 30. Bien, y ahora vamos a sacar factor común a FA para poderla despejar. FA por 1 más mu sub e tangente de 30 tiene que ser mayor que mu sub e mg partido de coseno de 30. Perdón, que me ha salido de un churro. Vale, está multiplicando, pasa dividiendo. Y tenemos que la fuerza aplicada tiene que ser mayor que mu sub e mg partido de coseno de 30. Y como estamos multiplicando, lo pasamos dividiendo. 1 más mu sub e tangente de 30 grados. ¿Bien? Vale, pues ahora simplemente vamos a sustituimos todos los valores. Vamos a ver. Muevo para arriba. Bien, y sustituyo. Tenemos que FA tiene que ser mayor que mu sub e 0,3. La masa 35 kilogramos. Gravedad 9,81. Partido del coseno de 30 grados 1 más 0,3 por la tangente de 30 grados. Meto todo en la calculadora y tenemos 101,4.
¿Qué significa eso? Que la fuerza aplicada ha de ser mayor a 101,4. Esa sería la fuerza mínima. La fuerza mínima es 101,4. Ya ligeramente superior, ya producimos desplazamiento. Bien, el siguiente apartado me dice, si se ejerce una fuerza doble, ¿cuál es la aceleración? Es decir, ahora me dice que la fuerza que aplicamos es el doble a esta. Es decir, ahora la fuerza aplicada, vamos a llamarla, pues no sé, fuerza aplicada prima, dice que es el doble, es decir, 202,8. Si la fuerza que estamos aplicando ahora es el doble, el objeto ya se está moviendo. Entonces, el coeficiente de rozamiento que aplica ya no es el estático, porque ahora ya está en movimiento. Es el dinámico, que hemos visto que es ligeramente inferior. En este caso es 0,25. Dice ahora, ¿cuál es la aceleración? Bueno, pues para ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ver el sumatorio de fuerzas. Hemos dicho que la vertical no se va a levantar. Entonces, el sumatorio de fuerzas en el eje Y sigue siendo 0. Sin embargo, el sumatorio de fuerzas en el eje X ahora ya no va a ser 0. Aplicando la segunda ley de Newton, el sumatorio de fuerzas va a ser directamente proporcional ¿a quién? A la aceleración, siendo la constante de proporcionalidad la masa. Entonces, ahora simplemente tenemos que escribir el valor de Fx, que justo va a coincidir en expresión con lo que hemos puesto al principio, que es Fx será Fax menos Fr. Entonces es tan sencillo como Fax sabemos que es Fa por el coseno de 30 grados menos ¿quién va en contra? ¿Quién es? Mu dinámico por la normal. Y esto tiene que ser igual a m por a. La normal, hemos visto ya la expresión que tenía. La expresión que tendría la normal sería mg, es decir, el peso que va hacia abajo, esta expresión que hemos sacado aquí, peso que va hacia abajo, y Fa por seno de 30. Cuidado que ahora Fa no es la de antes, ahora Fa es la nueva que estamos aplicando, porque obviamente la nueva fuerza que estamos aplicando tiene su componente vertical. Entonces sustituimos todo y tenemos nuestra nueva fuerza aplicada, coseno de 30 grados menos coeficiente de rozamiento dinámico, abro paréntesis, mg menos la fuerza aplicada primada por el seno de 30 partido de la masa tiene que ser igual a la aceleración. Simplemente ya esto está multiplicando, pues dividiendo, para ya despejar. Bien, sustituimos todos los valores. Fuerza aplicada nueva son 202,8. El coseno de 30 menos coeficiente de rozamiento dinámico 0,25. La masa 35 kilogramos. Gravedad 9,81. Menos, me va a quedar sin pantalla. Fuerza aplicada 202,8 por el seno de 30. Perdonad por esta chapuza. Partido de la masa 35. Es decir, la aceleración, metemos todos los datos en la calculadora y tenemos 3,3 metros partido de segundo al cuadrado. Es decir, al aplicar una fuerza doble, conseguiríamos desplazar ese cajón, desplazar el cajón, este de aquí, con una aceleración de 3,3 metros por segundo. Bien, pues hasta aquí todo. Espero